SketchUp. Hoy os traigo una lección muy cortita, es simplemente indicaros cómo podemos crear o establecer una escena del tipo nocturna. Es decir, vamos a desactivar el soleamiento que estuvimos viendo que viene por defecto en V-Ray, ¿no? Cuando hacemos un cambio de soleamiento, de sombras, estamos consiguiendo vistas que son del tipo diurno, ¿no? De día. Para las siguientes sesiones en las que vamos a hablar de los distintos tipos de iluminación, ¿no? Que nos permite V-Ray, vamos a necesitar desactivar ese soleamiento de forma que entendamos mejor cómo funcionan los distintos elementos de iluminación. También podríamos trabajar sin crear una escena 100% nocturna, ¿no? Es decir, podríamos establecer un soleamiento a última hora del día, con lo que veríamos un modelo bastante más oscuro, con menos iluminación natural, y también podríamos interpretar o ver cómo funcionan estas iluminaciones artificiales que nos permite V-Ray. Pero en este caso yo os quería contar, porque entiendo que es una pregunta bastante habitual, y es cómo establezco una escena que sea del tipo nocturno con nuestro proyecto. Entonces vamos a ello. Si os acordáis, en las sesiones anteriores, cuando hablábamos de iluminación natural, ya veíamos que existe una sincronización total entre el soleamiento que plantea SketchUp, se va a reproducir fielmente en nuestra escena. Tendríamos la opción de ir a un ajuste en un mes, por ejemplo, de diciembre o enero, donde las sombras son muy proyectadas, y buscar un soleamiento de este tipo a última hora del día, en el cual podríamos conseguir una escena un poquito más oscura. Pero si queremos desactivar por completo el soleamiento de nuestro proyecto, ¿no? De nuestra cámara, es bastante sencillo. Esto es un ajuste que vamos a encontrar en las opciones, ¿no? En el segundo icono que tenemos en la Main Toolbars de V-Ray for SketchUp. Vamos a encontrar un apartado llamado Environment, ¿no? Esta cuarta pestaña que tenemos aquí. Ya sabéis que yo puedo desplegar todas estas pestañas y voy a encontrar distintas opciones. Pues Environment nos va a permitir desactivar este soleamiento que tiene por defecto V-Ray, que es el GE, ¿no? La iluminación global. Y también vamos a desactivar el background, ¿no? El background, esta opción de aquí, produce una iluminación del tipo indirecto. No me quiero demorar, este es un tema que veremos en las opciones de V-Ray. Hablaremos en detalle de Environment y veremos todos los ajustes que se pueden llevar a cabo con el soleamiento, ¿no? El que viene por defecto, esta textura Sky. Veremos que se puede ajustar el tipo de sol y distintas opciones muy interesantes. Sin embargo, no me voy a demorar porque esto tiene una lección única, igual que tendrán cámara, assistant y las distintas pestañas de opciones, y veremos las utilidades que podemos encontrar en cada una de ellas. Hoy simplemente quería contaros que si yo desactivo ambas casillas, por un lado el skylight, ¿no? La iluminación global, y la de background, la iluminación indirecta producida por reflexiones y refracciones del entorno, ¿no? De ese environment, si desactivo estas dos opciones nos encontraríamos ante un renderizado de una escena de noche, ¿no? Como tal, no funcionaría el soleamiento que tengamos planteado aquí. Entonces, tan sencillo como, ¿no? Recordamos, es ir a opciones, environment, y desactivar estas dos casillas. Y fijaros ahora el resultado, debería salir algo totalmente negro. No es evidente porque no hay ningún elemento que emita luz en la escena. Hemos desactivado el soleamiento de SketchUp y ahora mismo nos sale una escena totalmente a oscuras. Esto nos viene genial para las siguientes sesiones en las que vamos a ir viendo los distintos elementos de emisión de luz. Fijaros la diferencia. Voy a hacer una pequeña prueba antes de que entremos en detalle con estas distintas opciones. Por ejemplo, si yo introduzco una esfera de luz en el modelo, vamos a introducir esta aquí. La voy a desplazar ahí en la vertical un poquito. Vamos a desactivar las sombras que no nos hacen falta. Y vamos a hacer una copia. Vamos a poner un par de esferas de luz como tal. Y vais a ver que ahora ya no va a salir todo oscuro. Si yo renderizo, tengo esos elementos. Veis, muy sencillo desactivar el soleamiento y entrar en el juego que nos permite la iluminación artificial. Yo creo que es un aspecto muy importante en el diseño de vuestros proyectos, que mostréis tanto esa visualización de día como esa escena también de noche, y cómo funciona el proyecto tanto con iluminación natural como con la iluminación artificial que estáis planteando.
Y digo que es importante porque tenéis que entender que, bueno, vuestro proyecto va a pasar el mismo número de horas de noche, incluso más número de horas en esta visualización nocturna que en la diurna, ¿no? Entonces es muy importante que planteéis en vuestros proyectos y en vuestros diseños cómo se comporta tanto vuestros interiores como exteriores ante la ausencia de luz natural, ¿no? Yo creo que es una percepción que van a tener los usuarios de ese espacio que se produce durante muchísimas horas a lo largo de ese día, y por lo tanto es fundamental que vosotros como proyectistas determinéis cómo queréis realmente que sea vuestro proyecto cuando no hay iluminación, y eso vais a necesitar sí o sí de emplear elementos de este tipo, ¿vale? De elementos de iluminación artificial, ¿no? Como estamos probando aquí ahora mismo. Entonces simplemente eso. Ahora para las siguientes sesiones vamos a desactivar el soleamiento que viene por defecto, ese soleamiento natural de V-Ray, y es tan sencillo como ir a opciones y en Environment desactivar estas dos casillas, ¿no? Si queremos volver a sacar escenas que sean de día, simplemente activo y renderizo, ¿no? Tendría una escena de este tipo. Fijaros en lo que pasa. Tengo elementos que emiten luz, pero es una escena de día y claro, al final la luz se va a solapar, ¿no? Como tal, es intentar hacer el ejercicio de encender una bombilla en el exterior un día de luz, como aquí, ¿no? Como está pasando, realmente no se ve la iluminación que emite esa lámpara de una forma tan clara como podíamos ver en el ejemplo anterior, ¿no? En el que yo desactivaba Environment, donde ya sí los elementos de luz artificial van a mostrar la iluminación de una forma mucho más fuerte y va a tener un protagonismo mayor, ¿no? Es la diferencia entre bueno, esas escenas de día o de noche. Hasta aquí nada más, no me demoro y nos vemos en las siguientes sesiones en las que vamos a ir viendo los distintos elementos de iluminación que nos permite emplear V-Ray para Sketch.